buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la conferencia magistral tipo webinar del Instituto Nacional de Salud en cooperación con ECOINS El Salvador, desde donde hacemos estos esfuerzos de acompañar a los profesionales de los diferentes entornos de la salud, tanto internacional como nacional, para acercar el conocimiento científico en todos los niveles de atención. Estos webinarios en realidad son la oportunidad que tenemos perfecta para acercarnos como equipos humanos que trabajamos en salud a la población, para actualizarnos y mejorar en competencias y sobre todo para ejercitar las discusiones de alto nivel que puedan darse respecto a las temáticas de salud, asesoría profesional, manejo de casos, adaptándonos a los recursos disponibles. Ese es el futuro con el que debemos trabajar en esta realidad de la virtualidad. Así que felicito y agradezco a todos los asistentes su puntual conexión con el Instituto Nacional de Salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es un problema de salud pública que genera altos costos, y no solo estamos hablando de costos monetarios, sino costos físicos y de sufrimiento humano que acarrea grandes limitantes para las personas. Causa de muerte importante en el país también. Hablaremos sobre un análisis de los accidentes de tránsito en El Salvador desde un enfoque epidemiológico. Pero para esto hemos invitado a uno de nuestros colaboradores. El licenciado Roberto Mejía es un profesional que trabaja con nosotros en el Instituto Nacional de Salud, es licenciado en Salud Ambiental de la Universidad del Salvador, es máster en Ciencias y Ciencias de la Información Geográfica de la Universidad de Salzburgo, Austria, y cuenta con más de 9 años de experiencia en investigación ambiental y salud pública en El Salvador. Actualmente, el licenciado Mejía trabaja principalmente en el análisis de la calidad del agua, utilizando los sistemas de información geográfica, y es colaborador técnico de alto nivel de la Unidad de Investigación en Salud de este instituto. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en diferentes revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Algunos de estos artículos más importantes publicados son el uso de la tecnología espacial para mitigar los riesgos causados por la enfermedad renal crónica en El Salvador, en la revista Space Foresting Latin American Society, y exposición a metales pesados y plaguicidas derivadas del uso agrícola en fábricas abandonadas. El licenciado Mejía es una persona muy activa desde el punto de vista académico y también investigativo. Actualmente está participando en el Premio Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en Educación Superior y Centros de Investigación desarrollados por CONACYT El Salvador, con el tema riesgo de muerte por accidentes de tránsito en El Salvador. Asimismo, el licenciado Mejía ha sometido un artículo a la revista de Estudios Geográficos de España, en el que analiza espacialmente los accidentes de tránsito en el área metropolitana de San Salvador. Como vemos, es una persona interesada en la producción del conocimiento científico de interés en salud. Bienvenido, licenciado Mejía. Es un gusto contar con usted nuevamente a esta su casa, que es el instituto. Les cedo el micrófono y el espacio para que pueda comunicarse. Gracias por la presentación. Para mí es un honor, pues, presentar este tema de interés. Ya en otras ocasiones había presentado temas relacionados con análisis de agua. Yo me enfoco principalmente en la parte espacial y me gusta analizar diferentes tipos de datos. En esta ocasión, pues, lo que hemos hecho es analizar datos relacionados con un problema de salud pública, como bien lo mencionaba la doctora, refiriéndonos a los accidentes de tránsito. Entonces, déjenme por acá, comparto pantalla y empezamos la presentación. Bueno, el tema que voy a presentar en esta ocasión es un análisis de los accidentes de tránsito en El Salvador
con énfasis en el área metropolitana de San Salvador. Como les había mencionado, yo analizo sobre todo el tema datos, pero utilizando mapas. Es la parte en la que me he desarrollado y he desarrollado temas ambientales, pero en esta ocasión pues un tema de salud pública que pues es un problema bien serio en El Salvador. Y el enfoque es utilizando técnicas que se utilizan en epidemiología con técnicas que se utilizan en los sistemas de información geográfica. Entonces lo que hemos hecho es unir ambas cosas y tratar de mostrar un poco esta problemática. Entonces irán viendo a lo largo de la presentación y quizás voy avanzando acá. Ok, el objetivo de la presentación pues es mostrar resultados de estudios sobre accidentes de tránsito en El Salvador que hemos realizado aquí en el Instituto Nacional de Salud. Y como parte del contexto, del contenido de la presentación, pues un poco del contexto a nivel mundial y en El Salvador sobre los accidentes de tránsito. Luego voy a presentar riesgo de muerte por accidentes de tránsito en El Salvador como resultados preliminares que hemos obtenido de un estudio que todavía está en fase de desarrollo. Y un estudio que ha sido sometido a otra revista, la revista de estudios geográficos en España, que es sobre distribución geográfica de accidentes de tránsito en el área metropolitana. Un poco de datos que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre los accidentes de tránsito. Es en el último informe del 2018, pues la Organización Mundial de la Salud menciona que cada año mueren 1.5 millones de personas por accidentes de tránsito. Otro dato interesante es de que es la primera causa de muerte entre niños y jóvenes entre 5 y 29 años. También la tasa de muerte es 3 veces mayor en países de bajos ingresos y que en vías de desarrollo, ¿verdad? Y algunos de los factores de riesgo que tienen los accidentes de tránsito a nivel mundial, principalmente que sufren más los hombres, son más afectados los hombres que las mujeres. La alta velocidad, otro de los factores de riesgo, el consumo de alcohol, el no uso de casco o cinturón de seguridad, la distracción la distracción y la infraestructura vial también es otro factor que está relacionado con este problema. Y dentro de este informe también la OMS muestra este mapa donde se ven que principalmente pues, son afectados los peatones y los ocupantes de los vehículos por esta problemática, por los accidentes de tránsito. Como saben, es un problema, los accidentes de tránsito en El Salvador son un problema serio de salud pública. A diario se ven en las noticias diferentes fallecidos, personas que son afectadas por los accidentes de tránsito. Y aquí pueden ver ustedes las noticias de años recientes sobre accidentes de tránsito. Nada menos, hace 2 días ocurrió un accidente bastante fuerte en la carretera Comalapa. Seguramente ustedes lo habrán visto, 3 fallecidos por una persona que iba aparentemente en estado de ebriedad, mayor con más de 400 grados de alcohol. Entonces, es uno de los factores y aparte de eso, pues la alta velocidad seguramente. En cuanto al sistema de salud pública, bueno, la inversión que hace el sistema de salud pública es en atención a víctimas por accidentes de tránsito de 15 millones al año, con un costo de hospitalización entre 400 y $2,000. Y para el 2018 fue la segunda causa de atención y hospitalizados, y se atendieron más de 15,000 personas y hospitalizados más de 2,000 personas. Entre las estadísticas que hay disponibles entre el 2014 y 2018, se puede ver que hay más de 38,000 lesionados, más de 6,000 hospitalizados, más de 3,500 fallecidos, y las principales causas de accidente de tránsito en El Salvador pues, son la invasión al carril, la distracción al volante, no guardar distancia y respeto a las señales de tránsito y el estado de ebriedad son algunos de los factores o de las causas de accidentes de tránsito en nuestro país.
Entonces, lo que nosotros hicimos, hemos estado haciendo en los últimos meses relacionados con los accidentes de tránsito, es de que hemos tomado algunas bases de datos que están disponibles o que las han proporcionado, en este caso, la Policía Nacional Civil, que a mi punto de vista es una base de datos que proporciona información bastante real si nos referimos a los puntos en los que ocurren los accidentes de tránsito a nivel nacional. Entonces, este estudio muestra una perspectiva bastante real de El Salvador y podría tomarse como base para otros estudios que ustedes quisieran o los investigadores quisieran desarrollar al respecto. Entonces hicimos un análisis de estos accidentes entre el 2016 y 2020, es decir, 5 años, y parte de la metodología, bueno, el objetivo en este caso fue identificar los factores de riesgo de muerte en personas que sufren accidentes de tránsito en El Salvador. Es un estudio de tipo transversal analítico y se analizaron más de 37,000 accidentes de tránsito, bueno, que contaba esta base de datos, y de los cuales habían 57,785 personas afectadas. Lo que se hizo fue, bueno, estadística y análisis espacial. Dentro de la estadística se sacaron las razones de prevalencia que nos permiten obtener el factor de riesgo de muerte. Entonces, a través de este análisis hemos obtenido los factores de riesgo de muerte en El Salvador a partir de sufrir un accidente de tránsito. Y con los sistemas de información gráfica lo que hicimos es las tasas de prevalencia por cada 100,000 habitantes por municipio a nivel nacional. Entonces, como resultado, bueno, y el software que utilizamos, bueno, lo encuentran acá. Y como resultado de este estudio, con un poco de estadística descriptiva, tenemos que más de 37,000 accidentes de tránsito ocurrieron en el periodo de 2016-2020. El total de lesionados son 53,778 y más del 71% de esos lesionados pues son hombres, son 38,622. Y el promedio de edad de los afectados es de 34,4 con una desviación de estándar de 17,5. En el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver cómo se ha comportado los accidentes de tránsito, los lesionados y los fallecidos. Y se puede ver claramente que los accidentes, los lesionados y los fallecidos sobrepasan en mayor cantidad que los accidentes de tránsito, ¿verdad? Y se puede ver una menor cantidad para el 2020. Y como parte de las discusiones, creemos que por el tema de la pandemia, y efectivamente pues hemos encontrado un informe a nivel internacional que hemos contrastado y efectivamente pues tiene una similitud con otros países de América Latina y otros países en el mundo. Entonces en este informe se menciona de que hay una reducción de los accidentes de tránsito, por ende los lesionados y fallecidos, para el año 2020, pues a causa de la pandemia. Por otra parte, las tasas, sacamos tasas de prevalencia. Lo que hicimos con esas tasas de prevalencia es dividir entre accidentes de tránsito, lesionados y fallecidos, y lo interpretamos a través de mapas. Entonces, pónganle atención sobre todo a los valores que están entre los rangos, no en los outliers o los valores atípicos en este caso, que son los que principalmente nos muestran la cantidad o la tasa por cada municipio. Entonces podemos observar que en general los accidentes de tránsito, los lesionados y los fallecidos se concentran principalmente en el occidente y en la parte central de El Salvador. Entonces, aquí hay una lista que yo he querido mostrar de los municipios con las tasas más altas de fallecidos. Pero en el mapa voy a mostrar los 10 principales. Entonces, podemos ver que el municipio de Santo Domingo pues, es el principal donde ha ocurrido la mayor tasa de fallecidos, pero eso tiene que ver es un municipio pequeño y también tiene que ver con la población, entonces por eso es que sale una tasa bastante alta de fallecidos.
Sin embargo, podemos ver que hemos visto a través del mapa qué tipo de rutas son las que hay por esta zona, y la Panamericana por lo menos pasa por la parte de Santo Domingo y pues tiene unas curvas que son bastante pronunciadas y hemos visto que hay bastante accidente pues en esta zona. A partir de estos mapas, lo interesante acá, y como mencionaba, es de que es un dato bastante real. Si nosotros quisiéramos o hacer otro tipo de estudios, podríamos enfocarnos en lo que principalmente ha salido con rangos más altos de tasa de lesionados, de accidentes de tránsito, de fallecidos. Podríamos enfocar el estudio en esos municipios. Entonces lo interesante acá es de que es como una línea base, digámoslo así, por si quisiéramos saber qué más pasa en estos municipios, por si quisieran montar un sistema de monitoreo, por ejemplo. Entonces esto creo que es un resultado bastante apegado a la realidad. Bueno, por otra parte también obtuvimos los factores de riesgo de muerte por accidentes de tránsito. Lo interesante acá es de que bueno, lo que ustedes observan acá son estos tres principales, ¿verdad? Con la razón de prevalencia más altas. Y resulta ser de que si nosotros decimos, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, el hecho de ser peatón en El Salvador tiene 3.3 veces más riesgo de una persona, la probabilidad de que pueda morir si se ve involucrado en un accidente de tránsito. El exceso de velocidad en este caso, que aquí en El Salvador es, de acuerdo a la ley, es mayor de 90 kilómetros por hora, sin embargo hay diferentes carreteras que tienen diferentes tramos con diferentes velocidades a las que está permitida. Vemos que el exceso de velocidad es más de 2 veces. Si usted o una persona se ve involucrada en un accidente de tránsito y va a exceso de velocidad, la probabilidad de que muera es pues, mayor de 2 veces. Un vehículo con carga mal acondicionada. En El Salvador, en las carreteras se suele ver muchos vehículos con carga mal acondicionada, pickups que van llenos de gente, rastras que van sobrecargadas, camiones que van con demasiada carga. Entonces, en este caso, el hecho de ir en un vehículo con una carga mal acondicionada representa 2 veces, más de 2 veces, la probabilidad de que pueda fallecer una persona en este país. Y así pueden ver la distracción al volante. Los hombres, ser hombre en El Salvador es casi 2 veces la probabilidad de riesgo de muerte. Y motociclistas, por ejemplo, la inexperiencia del conductor también está dentro de las razones de prevalencia que tuvimos en este caso. Y bueno, y otro estudio que hemos sometido a una revista internacional, como ya lo había mencionado al principio, acá lo que hicimos fue analizar datos que son del sistema de emergencias médicas. Entonces lo que hicimos es obtener esa base de datos con más de 8.000 puntos a nivel de la red vial del área metropolitana, y lo que hicimos fue analizarla y obtuvimos lo siguiente. Bueno, para empezar, y quise mostrar esta diapositiva porque seguramente nos está viendo personas que no viven en El Salvador, y para que conozcan un poco del área metropolitana. ¿Qué pasa en el área metropolitana? Bueno, el área metropolitana está conformada por 14 municipios y tiene una extensión territorial de 72.25 kilómetros cuadrados. Realmente es pequeña, pero como sabemos hay también una población bastante grande. Tenemos más de 1.6 habitantes, 1.6 millones de habitantes, según la población del 2019, una densidad poblacional de 2.754, es decir, que es densamente poblado, como ustedes saben. Y bueno, está proveída por servicios básicos y un sistema vial alrededor de toda el área metropolitana. Tiene pequeños asentamientos en la periferia, y donde también se le conoce como zona dormitorio, ¿verdad? Donde hay gente que ingresa a San Salvador que viene a trabajar de fuera. Históricamente ha habido un crecimiento, bueno, poblacional no planificado, y también pues una débil aplicación de la ley del ordenamiento territorial en El Salvador. Hasta el 2011 pues ya hay una ley disponible con respecto al tema de ordenamiento territorial,
pero históricamente este problema, bueno, ha surgido desde 1950 por cuestiones políticas en las que no se pusieron de acuerdo y que permitieron que no hubiera un adecuado ordenamiento territorial en El Salvador. Y bueno, luego el conflicto armado, ya cuando en los 80, cuando hubieron migraciones de otras partes del país, hubieron diferentes asentamientos que ya luego, pues bueno, creó realmente un desorden territorial. Entonces, con todos esos antecedentes que tiene el área metropolitana, voy a mostrar lo que hicimos con este estudio. Bueno, el objetivo de ese estudio fue evaluar la distribución espacial de los accidentes de tránsito entre el 2014 y 2018. Analizamos 8.191 accidentes de tránsito que fueron atendidos por el sistema de emergencias médicas. Y cabe recalcar que esta base de datos, a comparación de la anterior, de la que mostraba anteriormente, no evaluamos fallecidos. El sistema de emergencias médicas atiende a lesionados y no solamente de accidentes de tránsito, sino que de otros problemas de lesiones de causa externa. Entonces, acá analizamos los accidentes de tránsito y los lesionados, los analizamos espacialmente. Y bueno, lo que hicimos fue hacer siempre análisis espacial y un poco de estadística, y hicimos algunas técnicas de sistemas de información gráfica, como por ejemplo la densidad, cosas que son, digámoslo así, un poco, que son básicas, pero que nos muestran un panorama interesante de lo que ocurre en el área metropolitana. Hicimos otra técnica que se llama heatmap y otra distribución espacial de lesionados. Entonces, como resultado, bueno, en cuanto a la estadística, tenemos que el 2016, entre ese periodo, fue el que más accidentes de tránsito ocurrieron, y la distribución mensual de accidentes de tránsito, pues, es casi que uniforme, ¿verdad? Entonces muestra casi que uniforme entre cada mes en el periodo de 2014 a 2018. En este mapa muestro la distribución espacial de los accidentes de tránsito que fueron atendidos en el área metropolitana. Lo que ustedes ven en pantalla es la red vial de San Salvador, del área metropolitana de San Salvador, y aquí se ubican todos los puntitos que ustedes ven acá. Son cada uno de esos accidentes de tránsito que fueron reportados por el sistema de emergencias médicas. A diferencia de la base que mostraba anteriormente, acá se analiza puntualmente dónde ocurrió un accidente de tránsito. Entonces el CEN lo que hacía era registrar cada una de estas coordenadas geográficas, y eso ya permite analizar espacialmente. Ya con ese dato ya se pueden hacer muchas cosas, entre esas las que vamos a ver a continuación. En este mapa se muestra un análisis de densidad. La parte roja muestra la parte máxima donde han ocurrido accidentes de tránsito, pues la amarilla es la que muestra mínimos. Entonces, hay diferentes puntos donde hay diferentes concentraciones de accidentes de tránsito en ese periodo, y aquí pueden ver al lado izquierdo los diferentes lugares donde se ha registrado en ese periodo, o son como los puntos principales en el área metropolitana donde más ocurren accidentes de tránsito. En este otro serie de mapas, lo que mostramos es un análisis de los heridos por accidentes de tránsito entre el 2014 y 2018. Y los separamos por semana, fines de semana y por día festivo. Lo interesante acá es de que, bueno, acá se ve que por semana han ocurrido o se han atendido mayor número de heridos a comparación de los fines de semana y de los días festivos. Pero hicimos un análisis de comparación de medias a través de una técnica que se llama, bueno, Kruskal-Wallis, un análisis de comparación de medias. Y lo interesante acá es de que obtuvimos como resultado que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre una población y otra. Es decir, que lo que puede ocurrir en semana puede ocurrir también, esa cantidad de lesionados que ocurren en semana pueden ocurrir en días de fines de semana, o en días festivos, que en algunos casos es una semana o menos cantidad de días. Entonces eso es lo interesante, a pesar de que el mapa muestra diferencias
visualmente es diferente, pero al compararlo, hacer la comparación de medias, pues vemos que no hay una diferencia. Entonces, lo que puede ocurrir en semana puede ocurrir en fines de semana. Luego hicimos otro análisis en el que, bueno, decidimos hacer a través de una técnica que se llama K-Nearest Neighbor, que es como el vecino más cercano. Lo que obtuvimos en principio fue este análisis para determinar qué tan cercano en promedio se encuentra un accidente de otro. Entonces, a partir de este valor, decidimos hacer cuadrículas y hacer como un mapa de cuadrículas de todo el área metropolitana. Y cada cuadrícula mide 200 metros cuadrados. Entonces quisimos hacer un mapa normalmente se le conoce como agregación. Entonces lo que hace es un conteo de cada uno de esos metros cuadrados, es decir, 200 metros cuadrados, y ver qué puntos o qué áreas son las que más accidentes de tránsito presentaron en ese periodo de tiempo. Entonces acá pueden ver diferentes puntos, entonces diferentes cuadrículas. Entonces, pero al hacer un análisis, y aquí pueden ver la cantidad de accidentes. Quizás quiero mostrar acá el C4, en este caso, que se ubica sobre la terminal de Occidente, Boulevard Venezuela, que sobrepasa o sobresale sobre los demás puntos. Y en ese periodo de tiempo, pues lo que obtuvimos fue un número de accidentes de tránsito de 2.895 accidentes de tránsito en ese punto, en esa área, y el número de lesionados es de 3.210. Entonces, lo que nos permite este análisis es hacer una agregación, contar. Pero si ya lo queremos ver con geoestadística, algo que sea más significativo, hicimos un análisis que se llama hotspots. Entonces, con el hotspots lo que nos permite obtener es una significancia, es decir, todos esos puntitos que ustedes vieron o de todas esas áreas que se muestran acá, ¿cuáles tienen significancia? Y bueno, obtuvimos 5 áreas a nivel de todo el área metropolitana, y la que llama la atención siempre es, bueno, el C4, en este caso el cuadrante 4, que es de la terminal de Occidente, del Boulevard Venezuela. Entonces, a manera de mostrarles un ejemplo de lo que hicimos, identificamos cada una de las áreas. Entonces, lo que nosotros hicimos es luego crear un formulario a través de herramientas digitales que son gratuitas. Creamos un formulario que nos permita identificar todos esos, o los posibles factores, o los aspectos que tienen las carreteras, y por qué es que sale tan alta en esa área. Entonces, tenemos la siguiente diapositiva. Visitamos cada una de estas áreas que ustedes ven acá, pero nos vamos a centrar en el C4, que es la que tiene más accidentes y más lesionados. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá ven el mapa, una imagen satelital del área donde se ubica la terminal de Occidente, lo que está sombreado, y tenemos el Boulevard Venezuela, que está en rojo acá. ¿Y qué obtuvimos como resultado de esa encuesta que nosotros hicimos? Una observación, ¿verdad? Estuvimos en el campo, estuvimos observando qué pasaba. ¿Qué es lo que pasaba ahí? En términos generales, bueno, tenemos que hay un alto flujo peatonal por el tema de que, bueno, ahí está la terminal de Occidente, una de las más concurridas, se podría decir, en el área metropolitana. El ancho de la vía es de 14 metros, es decir, ambas vías, la que va de un sentido hacia otro, pues tiene un ancho de 14 metros. Entonces realmente no es tan amplia, ¿verdad? Solo son 2 carriles por lado. Otro aspecto que vimos fue que hay vehículos mal estacionados sobre las aceras. También hay mucha contaminación visual. Dentro de esa contaminación visual hay varias vallas publicitarias y cables. De acuerdo a la ciencia, se ha observado de que las vallas publicitarias pues son un factor bastante fuerte para que ocurran accidentes de tránsito. Entonces, llama bastante la atención el hecho de que hay vallas publicitarias y hay muchos cables. Ya van a ver algunas imágenes. Por otra parte, también no hay señalización, hay dificultad con el tema de visualización. Entonces, si nos vamos a este punto,
Específicamente, bueno, nos fuimos a este punto y nos ubicamos siempre sobre el Boulevard Venezuela. Van a ver lo siguiente. Tomamos algunas fotografías. Lo que les mencionaba, había 14 metros de la vía, ambos sentidos, y pueden observar diferentes aspectos. Por ejemplo, acá ven vehículos estacionados sobre las aceras. Es un paso peatonal, ¿verdad? Y pueden observar también hacia el lado occidente, el anterior fue el lado oriente y este lado occidente, que hay también otros vehículos estacionados sobre las vías. Hay también las vallas publicitarias y, bueno, vehículos también mal estacionados, una área de alto flujo peatonal. Y también tenemos, bueno, aquí tenemos más imágenes de lo que pudimos observar y pues las aceras también son utilizadas por el comercio informal. Entonces, dentro de la ley, bueno, se menciona de que no puede ser utilizadas las aceras para que el peatón transite adecuadamente. Y también pues hay una norma técnica que también respalda esa parte y que está enfocada en el tema peatonal y con énfasis en los peatones que van en silla de ruedas o que tienen alguna discapacidad. Entonces ahí también está disponible y pues quizás acá lo que hace falta pues es que se cumpla un poco la ley en este caso, ¿verdad? Fortalecer un poco esa parte. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que los peatones tienen más riesgo de morir si se ven involucrados en un accidente de tránsito en comparación con los ocupantes del vehículo involucrado. Por otra parte, tenemos que la mayor cantidad de accidentes de tránsito lesionados y fallecidos se reportaron durante el 2019, hablando a nivel nacional. Y bueno, la vía donde más ocurren accidentes de tránsito y lesionados se sitúa pues en el Boulevard Venezuela frente a la terminal de Occidente. Y bueno, por último decir que pues la combinación de la epidemiología o las técnicas de epidemiología, yo en mi caso, bueno, no soy epidemiólogo, pero me apoyo de gente que sabe de epidemiología, otros colegas que saben de epidemiología, y lo que hago es combinar eso con los sistemas de información geográfica, que es con lo que me dedico, y lo que permite es contribuir pues a identificar estos patrones espaciales de los accidentes. Entonces, al obtener esta perspectiva nos da paso a las autoridades de salud también a tomar mejores decisiones a partir de estas herramientas y que en futuro pues también se pueden utilizar para hacer un mejor monitoreo o registro de todos estos accidentes de tránsito y pues sabiendo que es un serio problema en El Salvador que debe de ser atendido. Y nada más me queda agradecer. Muchas gracias y quedo atento a sus consultas, sus preguntas. Muchas gracias, licenciado. Excelente ponencia. Aquí hay felicitaciones para usted y algunas preguntas. Permítame. ¿Existe una normativa que regule las características que las vías de tránsito peatonales deben tener? Sí, efectivamente, sí la hay. Está enfocada en los peatones y sobre todo a las personas con alguna discapacidad. Sí la hay. Lo que quizás habría que hacer aquí es hacerla cumplir, ¿verdad? Porque sí hay muchos problemas a nivel, por lo menos del área metropolitana, que están relacionados con eso y pues ponen en riesgo la vida de los peatones. La siguiente dice, ¿conoce estudios similares que se hayan realizado en otros países? Sí, a nivel de la región centroamericana se han realizado en Nicaragua y Costa Rica. Estos dos países tienen este similar enfoque de análisis espacial y lo han hecho con técnicas un poquito más avanzadas, tengo que decirlo, pero han encontrado resultados interesantes que les han permitido intervenir para solventar esta problemática que también es a nivel regional. Y hay felicitaciones para usted por el trabajo realizado desde el instituto, de sus compañeros. Dice, sería bueno compartir estos resultados con las instituciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa relacionada con el tránsito vehicular.
Sí, se les invitó, ¿verdad? Se les ha compartido los links, pero a veces, no sé qué pasa, que no hay interés en los temas prioritarios de salud. No vemos a las instituciones que deberían y que han invitado a estas ponencias. Excelente ponencia, de nuevo. Es importante este tema, ya que todos estamos expuestos a los accidentes y a sufrir alguna lesión o muerte, tal como lo decíamos. Muy interesante ponencia. Una pregunta, si tuvieran que elegir, ¿qué recomendación darían para disminuir el tránsito, disminuir los accidentes de tránsito? ¿Qué recomendación darían? Bueno, la verdad que es una pregunta no tan fácil de responder, pero que desde el punto de vista, por lo menos del Instituto Nacional de Salud, creo que estamos aportando para las soluciones. Una de ellas es un mejor monitoreo, ¿verdad? Con este tipo de análisis. Y otra es, creo, hacer cumplir la ley, sobre todo en los factores de riesgo, las causas que se han identificado, por lo menos que las estadísticas de los informes de las instituciones han identificado, creo que sería bastante interesante enfocarse en eso. Por ejemplo, el tema del consumo de alcohol, el exceso de velocidad. Hacer cumplir la ley yo creo que sería una de las primeras. Entonces, yo creo... Sí, una de las primeras medidas quizás que cumplieran la ley, ¿verdad? Porque como siempre, bueno, en papel todo se ve bien bonito, pero si no se cumple, ahí está el fracaso. Sí. Hay una llamada aquí que dice, me llamó la atención que el 2016 fue el de más accidentes. Sería interesante saber qué situaciones provocaron esto. Es un comentario de una colega. Y por otro dice, interesantes los resultados y es un estado importante en nuestro país. Me gustaría conocer qué otras preguntas de investigación le han surgido a los investigadores y si continuarán investigando en este tema. Como lo mencionaba, el tema da para los resultados que hemos obtenido, da para hacer otras investigaciones. Realmente no es que nos hemos planteado otras preguntas, digámoslo así, pero sí se ven por lo menos algunos indicios. Por ejemplo, los municipios que tienen mayor número de fallecidos, yo creo que sería interesante investigar el por qué. También el tema social, sería interesante investigar las causas que hay eh, por este problema de salud pública. Pero realmente tenemos siempre, bueno, seguimos en el interés, hemos iniciado con esta serie de análisis, pero la idea es llevarlo más allá, ¿verdad? En este caso, como ya lo hicimos con uno de los estudios, lo hemos sometido a una revista para que lo evalúen pares y la idea es ir siempre generando mayor evidencia, pues, para apoyar a las instituciones correspondientes para que solucionen este problema. Bueno, perfecto, muchas gracias. Han sido bastantes las intervenciones e interesante el tema. Sería de puntualizar algunas áreas de interés para poder conocer, ahondar un poco en los factores de riesgo para la ocurrencia de los accidentes y bueno, difundir esta conferencia tal vez en otro espacio donde los involucrados, los actores principales, que son las personas que atienden directamente a las personas víctimas de accidentes de tránsito, la Policía Nacional Civil, específicamente la División de Tránsito, y bueno, el sistema de emergencias médicas debería estar interesado en conocer estas informaciones a las cuales les hemos compartido los links. Lamentablemente, pareciera que no hay el interés que nos ocupa a nosotros. Le agradecemos muchísimo su ponencia y aprovechamos para reconocer el trabajo que hace investigación, especialmente en el área de salud y medio ambiente, constantemente estimulado por el conocimiento que le sea útil al país. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Y quizás decir de que detrás de esto hay otros colegas que también estamos trabajando, no solamente Sí, soy yo. lo sé. Sí, El agradecimiento es extensivo para todos.